Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en este hermoso día. Vamos a dar principio al estudio de la palabra del Señor con este hermoso tema que está en la primera parte o en la primera carta de Pablo a Timoteo, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a ver la parte primera, porque luego vendrá una segunda y una tercera parte para terminar con este estudio. Donde dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, vemos que se refiere a que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Con estos puntos podemos darnos cuenta que el escritor aquí hace nos da una especie de resumen de la vida de Jesucristo en el mundo, de todo lo que Él hizo. La primera parte donde dice que es indiscutible este misterio, se refiere a que no hay manera de objeciones, no hay forma de objetar legalmente la revelación de este misterio. Y lo llama grande misterio, comenzando con que Dios fue manifestado en carne. Entonces, muy importante saberlo. Habla desde que Jesús nació en el mundo. Luego fue justificado en el Espíritu. Obviamente significa la justificación de todo lo que Jesús hizo cuando estuvo manifestado en carne o en condición humana en este mundo. Todo lo que Él hizo. En ese mismo estado fue visto por los ángeles. También fue predicado a los gentiles como el Hijo de Dios. También fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Diremos que es una gran especie de resumen, como lo he dicho, en la que el escritor nos da a conocer estas grandes cosas. En dicho resumen o en dicho misterio, la figura central es Jesucristo. Por lo tanto, esta revelación es muy grande. Además, es indiscutible. En este estudio, solo vamos a considerar dos cosas. Son muy importantes, pero nada más vamos a tomar dos. Y vamos a ver que el Hijo da a conocer al Padre y el Padre da a conocer al Hijo. Eso lo vemos en la primera parte donde fue manifestado en carne. Luego veremos también cómo fue justificado en el Espíritu. Vamos a ver. La primera, que Dios fue manifestado en carne. Para ello, hermanos y amigos, vamos a tomar como principio lo que se dijo en las profecías de Jesús, para poder entender las dos cosas que vamos a analizar. El contenido de las profecías
y su cumplimiento son perfectos. Y yo lo digo así, son asombrosamente perfectos los cumplimientos de las profecías antiguo-testamentarias. Son inobjetables. Por ejemplo, en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Citado por este apóstol para referirse al nacimiento de Jesús. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ahí está, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese nada más lo que dijo el profeta, o lo que dijo Dios a través de su profeta. Que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, y cuyo hijo se llevaría por nombre Emmanuel, cuya traducción perfecta es Dios con nosotros. El Dios que se haría carne y que se hizo carne. Dice el 7:14 de Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y ahí está una vez más. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero luego, el testimonio de los apóstoles va aún más allá. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya dijo el profeta que Emmanuel era Dios con nosotros. Y ahora dice el apóstol que el verbo era Dios. Y que el verbo fue hecho carne. Y que habitó entre nosotros. Y dicen ellos, los apóstoles, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso es que Pablo escribe que Dios fue manifestado en carne. Pero hablemos un poquito del testimonio de Jesucristo mismo. Dice Juan 14:7, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Note usted lo que el Señor le responde cuando le preguntan, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, si me conocieseis, quiere decir que los apóstoles ni siquiera conocían a fondo quién era Jesús. Porque si lo hubiesen conocido hasta aquí, el Señor les dijo también a mi Padre conoceríais. No había problema, no me harían ese tipo de preguntas. Pero luego les dice, y desde ahora le conocéis, ya ajustando esta respuesta a él mismo. Desde ahora le conocéis y le habéis visto, refiriéndose que al verlo a él estaban viendo al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y vea lo que sigue. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe.
Qué pregunta, ¿eh? Tanto tiempo, ya varios años, hablando del ministerio, de cuando empezó a predicar. No exactamente del nacimiento. Ya para del nacimiento, pues son 30 o más años. Pero luego le dice, el que me ha visto a mí, hay que tener mucho cuidado con esto, como está dicho por el Señor. Él, él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esto está clarísimo. Una explicación bien clara. Pero luego, la siguiente pregunta dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es lo que hasta el día de hoy muchísima gente todavía está batallando. ¿No creen que Cristo es el Padre y que el Padre es Cristo? Porque como yo lo he dicho en varias ocasiones, pensar de Dios como si fuera un hombre es equivocarse. He explicado cómo es que Dios es absoluto, ilimitado, y que el hecho que se manifestara en carne no es ningún problema para Dios, porque Él puede manifestarse como quiera, cuando quiera y en donde quiera. Él no tiene límite. Y se manifestó en carne sin dejar de ser el Padre. Fue hijo sin dejar de ser el Padre. Y luego dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo recuerdo cuando en aquella ocasión Nicodemo platicaba con él. Nicodemo confesó, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y luego le añade, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es lo que Cristo dijo aquí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme, le dice en el verso 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto es necesario creerlo ahora. Es más, en algunos casos los hombres, en el afán de poner una diferencia entre padre e hijo, en hacer de Dios el Padre el Dios absoluto, el único, el todopoderoso, le dan a Jesucristo un grado inferior. Algunos dicen que solamente fue un maestro. Otros que fue un hombre muy recto, muy íntegro, pero que no es el Padre. Y hay una serie de argumentaciones que se dan. Pero el Señor aquí dijo, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dijo en otra ocasión, el Padre y yo uno somos. Y aquí dijo, o aquí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si me conoces a mí, conoces al Padre. Y si no me conoces a mí, tampoco conoces al Padre. Todo esto lo dijo perfectamente claro. Y dice aquí, en la parte que estamos leyendo, en el verso 11, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque las obras son un testimonio claro de que el Padre estaba en el Hijo. Pero como dije, Jesucristo da a conocer al Padre. Quien lo mira a Él está viendo al Padre, porque es la revelación del Padre, porque es la manifestación, como dijo el apóstol al inicio, es la revelación del gran misterio de la piedad.
El gran misterio de Dios. Luego, el Padre dio a conocer al Hijo. De esta manera, manifestándose en carne y en ese estado humano, Jesucristo dio a conocer al Padre y el Hijo fue conocido también, o es conocido. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, nadie, pero el unigénito Hijo, de quien estamos hablando, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha dado a conocer al Padre. Quien ve al Hijo, está viendo al Padre. Y luego, acá en Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y note usted, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ponga atención a eso. En el mundo, Jesucristo a eso se refería, nadie conoce al Hijo. Solamente el Padre sabe quién es el Hijo. Pero también dice, ni quién es el Padre, tampoco los hombres no saben, porque dice que a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice, sino el Hijo, Él conoce al Padre. El Padre conoce perfectamente al Hijo y el Hijo conoce perfectamente al Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto no significa que en el mundo no se pueda conocer al Padre y que no se pueda conocer al Hijo. Lo que significa es que tan glorioso conocimiento solamente está en el Padre y en el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Pero no queda allí. Grande es el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado en carne. Entonces Cristo, el cual, como dice, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí dice que nadie conoce al Padre, que nadie conoce al Hijo, pero sí lo pueden y lo conocen tanto al Hijo como al Padre, aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar, se los quiera dar a conocer. Entonces sí hay manera de conocer a Dios en este mundo. Sí hay manera de conocer a Cristo. Porque el misterio de la piedad, aunque es enormemente grande, Dios nos lo ha dado a conocer. Y es el contenido de esta primera parte que estamos viendo. Es importantísimo este conocimiento. Y vamos a seguir. En este segundo punto, vamos a ver cómo Cristo fue justificado en el Espíritu. No se refiere a que Cristo haya tenido culpa, que haya tenido necesidad de ser justificado, que es a lo que se refiere el término justificación. Es un término legal que implica la presencia del juez, de la ley que se ha infraccionado, del culpable que la ha violado y el juez que declara sin culpa al pecador o al transgresor. Jesucristo no pecó jamás. Él no necesitaba de esa clase de justificación. Pero, como Dios estaba en él, estamos hablando en el Espíritu, entonces, en ese sentido,
es declarado completamente libre de pecado de principio a fin, en carne humana. Él fue visto en el mundo por los hombres en carne humana, pero completamente limpio, libre de pecado. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo sabemos? Lo testifica el Espíritu de Dios. Fue declarado inocente, yo lo diría así, en el Espíritu y por el Espíritu, sin culpa de pecado alguno. Pero vamos a ver aquí, esto es muy interesante, tengamos mucho cuidado, pongamos mucha atención. Jesucristo ofreció su cuerpo en sacrificio a Dios, pero note usted cómo lo presento aquí. Él ofreció su cuerpo en sacrificio a Dios, pero cargado de pecados. El cuerpo de Jesús fue terriblemente dañado por el pecado. Digo dañado porque fue en ese sentido, digámoslo así, deformado en su aspecto de su belleza, deformado por el tanto pecado que recayó sobre él. Pero los pecados que estaban en el cuerpo de Jesús no eran de él, eran de todos los pecadores del mundo. Eso es lo que hizo. Esto es necesario entenderlo, porque esto es muy importante para nuestra fe. Mire usted, ya desde los días de Isaías se decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, puso en él los pecados no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, lo que yo les decía, que fue cargado de pecado al ofrecerse en sacrificio a Dios. Con la gran diferencia que estos pecados no eran propios, no eran de él. Entendamos esto hasta donde nos sea posible, porque esto es muy, pero muy favorable para nuestra fe en los que creemos en Cristo, y también en los que han de creer, y también los que están por creer, y también aquellos que están todavía cavilando entre la duda y la verdad. Y luego dice, ¿para qué se hizo esto? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Jesucristo se ofreció en sacrificio a Dios. Aquí viene la aclaración de esto. Completamente limpio y sin mancha de pecado. Eso sí, ese es Jesucristo. Ese es su cuerpo propio, limpio, perdón, absolutamente limpio de pecado. Así se ofreció. Pero luego lo que ya se explicó, que estaba su cuerpo cargado de pecado, ya se explicó que no eran de él. Eso se llama un sacrificio expiatorio. Lo veremos poquito más adelante. Dice aquí
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Se acuerda que le dije o que brevemente le expliqué que justificar a Cristo en el Espíritu aquí no era quitarle su pecado? No, porque no tenía pecado. Él se entregó en sacrificio, dice aquí, el cual se entregó mediante el Espíritu eterno, sin mancha a Dios. Así se entregó él. ¿Y quién lo dice? El Espíritu mismo que estaba en él. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Pero ese sacrificio que lo hizo en esta, vamos a decirlo así, en esta naturaleza, como dice aquí, por lo cual debía también por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y aquí están sus características: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, limpio y sin pecado. Por lo que, con la resurrección de Cristo, se justifica todo lo que la Biblia dice de él. Lo dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, obviamente, con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Desde que nació hasta que ascendió a los cielos, hizo todo lo que tenía que ser hecho en favor de los pecadores. Todo. No quedó nada pendiente. Se entregó cargado de pecado, pero no eran de él, eran los pecados del mundo. Por aquí más adelantito viene tal vez la palabra que estamos esperando. Aquí está. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Eso fue. Dice, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto queda perfectamente explicado, que su sacrificio fue expiatorio. Luego le explico un poquito el significado de expiatorio. Significa que una persona
se da en sustitución por otra, es decir, que mis pecados, que sus pecados, ameritaban que usted y yo recibiésemos la condenación eterna. Pero Jesucristo intervino ofreciéndose a dar su vida por nosotros. Y en ese sacrificio, que fue limpio y sin pecado, quedaron cubiertos mis pecados y los suyos, dejándonos pues libres de las culpas, limpios de todo ese pecado. Esa es la expiación que Cristo ha hecho por nosotros. Hemos sido declarados justos, sin culpa, libres de pecado, gracias al sacrificio que Jesucristo, el Dios que se manifestó en carne, hizo por nosotros. Y todavía la gente no entiende o no quiere entender esto y lo cuestiona. Y hace una serie de objeciones, argumentaciones, en lugar de ponerse a pensar y a reflexionar acerca de estas grandes verdades que Dios nos ha traído en su Hijo Jesucristo. En lugar de ponerse a tratar de entender bien el significado de estas cosas, para creerlas, para recibirlas, para vivirlas. Dice que Él, en el versículo 9, se dispuso con los impíos, con los pecadores de este mundo, su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Su cuerpo fue llevado al sacrificio cargado de pecado, pero era un sacrificio expiatorio, no era las culpas de él, porque nunca, como dice aquí al final, nunca hizo maldad, jamás, ni hubo nunca engaño en su boca. Él fue más sublime que los cielos, como ya se dijo. Con todo esto, aunque nunca pecó, aunque nunca hizo maldad, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, mi castigo, su castigo, el Padre se lo dio a él. Cuando haya puesto su vida en expiación otra vez, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es una obra realmente para muchos difícil de creer. Es una obra gloriosísima, demasiado grande y valiosa, la que Dios ha hecho al darnos a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Él quiso quebrantarle, es decir, el castigo de todos nosotros, como ya se dijo en Isaías antes del 7, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice ahí el 7, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció en lo más duro del castigo, cuando lo flagelaron, cuando lo torturaron tan despiadadamente. Ese castigo cayó sobre él. Jehová quiso que así fuera, por su culpa y por mi culpa. Solamente
no teniendo conciencia uno, no valora estas cosas. Pero los que hemos llegado a comprender esto y a creerlo, no queremos saber nada con el mundo de pecado. No queremos. Y no nos vamos a rendir y no nos vamos a dejar que los placeres del mundo o de la carne nos vuelvan a hacer tanto daño como ya nos lo hicieron en años pasados. No lo vamos a permitir. El precio de nuestra vida, el precio de nuestra salvación es sumamente grande. El Señor ha hecho mucho, ha sufrido mucho por nuestras almas, por cada uno de nosotros. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. El sacrificio de Cristo fue para redimirnos además. Aquí el término redimir pues significa comprar por precio a una cosa o a algo o a alguien por precio para poder redimir, rescatar o libertar aquello. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Lo cual significa que Él se manifestó en carne. Algunas escrituras dicen, para referirse al hombre humano, carne de pecado. Aunque sabemos que la carne en sí, por el hecho de nacer de carne, no es pecado. El pecado es un acto malo, una falta que el hombre comete en contra de la ley de Dios. Pero Él dijo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hablando otra vez de lo que veníamos diciendo, un sacrificio expiatorio. Yo voy a dar, diría Cristo, mi cuerpo en sacrificio, no por mi pecado, sino por el pecado del mundo. Aquí lo dice. Por eso dice que es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de ese pan vivirá para siempre. Quiere decir, sería salvo, sería perdonado, sería beneficiado con todo lo que encierra su sacrificio. En el capítulo 5 de la 2 Corintios, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, todavía más claro de lo que estamos hablando. Por nosotros lo hizo pecado, cargó todos nuestros pecados en él. Pero el propósito de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Maravilloso, hermoso mensaje. Hermosa enseñanza para el mundo. En la 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie, este es mi consejo. Nadie debe de gloriarse respecto de su propia conducta, de su propia integridad y forma, según de vivir en este mundo. Por considerarse muy justo, muy bondadoso, muy generoso, muy humilde, muy santo, en fin, nadie. Porque nadie podrá jamás hacer eso con verdad. Pero a nadie se le ocurra negar que todas esas cosas que mencioné y muchísimas más, Dios nos las ha dado en Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Él
Como dice allí, en él Dios nos hizo sabiduría de Dios, justificación de Dios, santificación de Dios, redención de Dios. Esto y muchísimas otras cosas es lo que Dios nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Y esas cosas las tenemos si somos fieles al Señor. Dios las hizo para nosotros, para que se cumpla lo último, que el que se gloría en esta tierra de esas cosas, lo haga en el Señor. Es decir, yo he sido salvo por gracia. El Señor nos redimió, nos santificó, nos justificó, nos dio sabiduría para obedecerle. El Señor es nuestro todo. Él lo ha hecho todo en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y no lo neguemos. No digamos que no es verdad. No es verdad respecto de nosotros mismos. Pero es verdad respecto a la obra que Dios ha hecho por nosotros. Él se manifestó en carne y en ese estado humano vino a hacernos todo esto. Vino a hacernos sabiduría, justificación, santificación, redención, expiación y todo lo que nosotros necesitamos. Como conclusión de este misterio de la piedad, que Dios se lo da a conocer a todo el que cree. Ya se ha hecho a través de los apóstoles por su Espíritu Santo. Mire aquí Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, del que estamos hablando, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne y nos ha dado, nos ha hecho y nos ha dado todas esas bendiciones. Y ha sido justificado en el Espíritu. Él se mantuvo libre de pecado, limpio absolutamente de pecado. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña esas cosas. El Evangelio es de Dios. Por tanto, todo el bien que en él hay, lo ha hecho Dios. Digo esto porque en algunos casos hay mucha resistencia de incredulidad. Y no se cree en lo que dice el Evangelio. O no se cree que sea enseñanza para el hombre humano, que tenga el hombre la capacidad de vivir lo que está escrito. Y de alguna u otra manera el hombre se descalifica y pierde realmente lo que contiene lo que Dios ha hecho por nosotros. En 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él lo reconocía, el apóstol,
que la competencia de los apóstoles, así como la de los profetas, venía de Dios y así también la de los cristianos. Es muy común que la incredulidad de los hombres entre en conflicto con lo que Dios ha hecho, lo que les estaba explicando. Otra vez aquí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloría,